de los ministerios para que ustedes puedan empezar. Porque esta obra recién va a empezar y ustedes tienen que conocer qué es el ministerio. Primeramente, atentos todo lo que voy a enseñar. Dios va a enseñar a través de mi boca. 3 que son muy importantes que Dios ha llamado, ha elegido, ha escogido. 3 en 3 maneras. 1. El primero es ungido. Hay muchas mujeres o varones que son ungidos de parte de Dios. El 2. Hay también hombres y mujeres que son escogidos. Escogidos para la obra de Dios. Pueden anotar, gloria a Dios. ¿Ya? 1 es ungido. Pero ungidos son pocos. Escogidos hay más. Escogidos. Y el 3, llamados. Llamados. Entonces hay hombres y mujeres que están llamados para pastorear, que están llamados para trabajar en la obra, son llamados. Pero otros son escogidos también, pero para la obra. Son 3 grados, llamados, y más peso tienen los escogidos y más altos son los ungidos. El más alto grado, que son especiales. Ahora, todos de nosotros en esta generación que estamos, tenemos que conocer qué somos. Somos llamados, escogidos o ungidos. Hay 3. Entonces hay otros llamados como pastores, son llamados para pastorear, son llamados como evangelistas para predicar, son llamados para llevar con cualquier don, son llamados. Solamente son llamados, pero otros son escogidos. Pero todo esto aprendí en este ministerio para poder enseñar. No todos son llamados, no todos son escogidos, no todos son ungidos. A su nombre. Entonces, nosotros, el hombre, tiene que conocer de estos 3, cuál de estos somos. Y estos 3 son los que tienen que llevar la palabra. Y estos 3, dentro de estos 3, está pues los ministerios del Padre, ministerio del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 3 tienen sus propios ministerios. Pero estos ministerios, en este tiempo, en este evangelio, desconocen. Entonces la iglesia Visión en Cristo, Dios ha formado, Dios ha creado, para poder enseñar al mundo entero de los llamados y para poder entregar sus llamados a cada persona. Entonces para eso Dios me llamó, me preparó en esta obra Visión en Cristo, que es la iglesia que Dios formó al ver Dios desde los cielos. De tantas iglesias, tantas denominaciones, se han separado con diferentes nombres, pusieron nombres de la Biblia, acordaron, ponieron nombres, ponieron iglesias pentecostales, todos son pentecostales.
Por eso yo digo, si el Espíritu Santo hubiera derramado en el Día de la Madre, que llaman el mundo, entonces estas iglesias hubieran puesto que todos Día de la Madre. Ese día Pentecostés era un día que festejaban, fiesta. Y ahora, ¿qué han hecho los pastores, los cristianos? Todos ponieron ese día. Y si el Espíritu Santo hubiera derramado en Día del Padre, seguro todos estos pastores hubieran puesto Día del Padre. En Día del Padre desciende el Espíritu Santo. Solamente la palabra de Dios se refiere que en ese día de Pentecostés derramó. Pero Dios no dijo que ponieran ese nombre, el nombre de las iglesias, no. Dios pone los nombres en cada lugar que levanta. Así como ustedes están viendo aquí este lugar, Dios, mediante por la hermana, por la revelación, que este lugar se llama el Monte de Oré, Clínica Celestial. Y a cada siervo va a dar diferentes. Entonces Dios, esta iglesia, Visión en Cristo, para enderezar todo lo torcido, para enseñar, Dios ha criado. Por eso las iglesias, los pastores que me ven del mundo entero, aquí estamos, para que nos puede llamar, para que nosotros podamos llegar, para poder enseñar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que no está predicado en el mundo entero. Pero para eso Dios ha creado Visión en Cristo Internacional, para enseñar a su nombre. Entonces, estas enseñanzas, yo sé que ningún pastor va a enseñar. Yo sé que no vas a escuchar. Estas enseñanzas solamente en la iglesia Visión en Cristo. 3. David era ungido. ¿Ves? Y cuando él ni sabía, cuando era un pastor de ovejas, él no sabía que era ungido, pero ya era ungido. Pero llega un momento que le unge. Cuando usted eres ungido, Dios va a mandar a alguien que te va a ungir. No sé de dónde va a llegar así como estaba pastoreando tranquilo David atrás de los animales, y de momento a otro sorprendieron y dijo: tú eres ungido, que a ti te vamos a ungir. Este es, dijo Dios. Así lo mismo llegó a mi persona un día. Dice que preguntó a Dios. Nosotros éramos 2 hermanos. Y ella preguntaba, la pastora dice, preguntaba: ahora, ¿quién, Señor? ¿Quién es lo que va a llevar la obra? ¿A quién voy a ungir? Y entonces le manda Dios. Y llega de momento a otro, así como yo también, como David, ni sabía. Entonces Dios me ha mandado para ungirte. Llegó. Así es cuando para Dios eres un ungido. Va a llegar en cualquier momento. Dios va a enviar a un siervo, será una sierva, no sé dónde, ni siquiera te imaginas. Va a llegar así, te va a sorprender como a David. Dios me ha mandado hermana o hermano para ungirte. Entonces ese es el ungido. El ungido son pocos. No son muchos, pocos. De 100 puede haber 5 ungidos nada más. Y ahora, lo que sigue son escogidos. Escogidos son para pastorear. Escogidos son como evangelistas. Escogidos especiales son escogidos. Entonces, yo como conocí trabajando en esta obra, entonces cuando estamos así, caminando así como estoy llegando, he llegado a Selva y he llegado por allá, por otros pueblos, entonces el Señor nos hace conocer. Un hermano dijo que estaba en el mundo. Él es llamado para pastorear. Él es mi llamado. Él es mi llamado. ¿Ves? No es ungido, sino es llamado.
escogido. Y en otras ocasiones ya él es llamado para pastorear. Él también es llamado para pastorear. Él también llamado para... Son tres. Estas cosas aprendí trabajando en la obra. Son tres. Entonces los ungidos son de 100, puede haber como 5. Y los escogidos ya puede ser de 100, puede haber 30. Y los llamados ya de 100 puede haber 60, 70 llamados. O sea que más. A su nombre. Entonces estos ungidos son especiales. Ahora, continuamos. El Padre tiene sus ministerios. El Hijo también tiene sus ministerios. El Espíritu Santo también tiene sus ministerios. Entonces, su ministerio del Padre es levita, sacerdote y sumo sacerdote. ¿Ves? Entonces, este es lo que no hay en el Evangelio. Hay muchos siervos, siervas que tienen ese llamado, pero no conocen su propio llamado. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios. Entonces no buscaron como Dios quiere. Entonces no puede encontrar. Cuando una mujer, un varón se dedica a buscar a Dios, días tras días, en ayunos, meses, y ahí va a encontrar cosas muy profundas, cosas celestiales. A su nombre. Entonces, el ministerio del Padre, levita, sacerdote y sumo sacerdote, Dios ha formado estos tres, ¿para qué? Porque ellos pueden santificar. Ellos tienen ese derecho para poder casar a un matrimonio, para poder bautizar, para poder dar santa cena. No es cualquiera puede dar. ¿Ves? Estos tres tienen ese trabajo. Ellos pueden presentar los niños a Dios, pero un pastor no. Un pastor que es llamado como pastor no puede bautizar, no puede dar santa cena, no puede hacer. Pero como el evangelio está torcido, como el evangelio, amados hermanos, no conocen sus propios llamados. Hay muchos pastores que están predicando, pero son sacerdotes, sus llamados sacerdotes, somos sacerdotes. Hay muchos que están levitas, pero no conocen su llamado. Entonces, para eso Dios ha establecido esta iglesia Visión en Cristo, para que puedan llegar donde estoy, o para que nos puede llamar. Entonces, para poder entregar sus propios llamados, para que puedan ejercer, para que puedan empezar sus llamados, su ministerio, a su nombre. Entonces, amados hermanos, y estos tres, Dios no ha caducado. Estos tres no. Mi cargo, yo también soy levita. Tengo ese ministerio. Entonces, amados hermanos, y así cuando tú vas a buscar, Dios te va a decir, y acuerdo la capacidad. Por ejemplo, cuando tú te llamas, Dios te llama, por ejemplo, como para sacerdote o hasta sumo sacerdote, pero vas a empezar a crecer desde abajo. De pastor vas a empezar y vas a llegar hasta ahí. Y para llegar necesita un tiempo, preparamiento, a su nombre. Entonces ya les estoy haciendo conocer el ministerio del Padre. Ahora, el ministerio del Hijo, que está, amados hermanos, también en la palabra los 5, ¿no? Ya saben, los 5 ministerios: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. ¿Ves? Y entonces de estos 5, el más grado que tiene son apóstol y profeta. Dos, apóstol y profeta.
Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo era apóstol. Y yo sé que han leído ustedes lo que leen la palabra. Dijo, a mí Señor no me mandó para bautizar. Ese dice Pablo. Sino a predicar el evangelio. ¿Ves? No me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Ves? Tenía su trabajo. Por eso el hombre tiene que estar seguro para qué Dios lo llamó. ¿Qué va a hacer? ¿Qué trabajo vas a hacer? Y eso tenemos que hacer. No podemos hacer porque leemos la palabra y hacer nosotros, no. La palabra está ahí, pero el Señor es lo que nos va a decir, nos va a hablar qué llamado tenemos. La Biblia usted vas a leer, aunque sea de canto a canto, ahí no te va a decir qué llamado tienes, ¿no? Y entonces cuando Dios te da los llamados y tienes que recibir esa unción. Cuando Dios te llama para sanidad, Dios te va a dar esa unción de sanidad. Y vas a orar por enfermos y ese enfermo se va a restaurar, se va a sanar. Porque esa unción te dio. Ahora, y así lo mismo también Dios tiene que dar cuando te llama Dios para bautizar, una unción para bautizar. Ahora, y si no te llamó para bautizar y tú lo bautizas, no pasa nada, no está bien. Es como que Dios no te ha dado sanidad y tú vas a un enfermo, empiezas a orar, no va a pasar nada, porque no recibiste esa unción de sanidad. Y cada ministerio tenemos que recibir la unción. El pastor tiene que recibir la unción del pastorado. El evangelista va a recibir la unción del evangelista. La unción. Entonces, para bautizar, para casar, los levitas tienen que recibir esa unción. Ahora, todo lo que hacen matrimonio los pastores, lo que bautizan, yo puedo preguntar, ¿dónde recibieron la unción? ¿Cuándo recibió la unción? ¿Cómo recibieron la unción? No van a poder responder. Tiene que recibir la unción, si no, no vale nada. A su nombre. Entonces, estos 5 ministerios. Y el Espíritu Santo también tiene sus llamados, que son los dones. Ahorita vamos a mirar. Aquí están de los 3. Algunos pueden decir, sí era pues en Antiguo Testamento eran los profetas, levitas, sacerdotes, ahora tiempo ya no hay. No, vamos a mirar en Nuevo Testamento. El tiempo es corto para poder enseñar de si había en Nuevo Testamento levitas, sacerdotes, somos sacerdotes. Como tenemos el tiempo corto, amados hermanos, vamos a ver solamente de los 3 llamados que Dios hace en esta tierra. Corintios, hermanos. A ver, 1 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, y esto vamos a nosotros vamos a mascar para poder entender. Tal vez muchos han leído, pero no han podido entender. Capítulo 12 dice los dones espirituales. Dicen dones espirituales. Aquí vamos a ver de los 3 ministerios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden anotar. Del 1 más o menos está hasta 7. Mira, dice la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y cuántos pastores en ese tiempo ignoran los dones espirituales? Cuando algunos hablan lengua, cuando algunos hacen milagros, sanidad, dicen, ese es falso profeta, ese eran con los apóstoles, ahora ya no.
ignoran. Cuando profetizan, dicen, y ignoran. Pero Dios dice que nosotros no ignoremos o que no despreciemos. 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaba, dice, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahora, aquí vamos a enfocar el 4. Aquí va a empezar los llamados, ¿ya? El 4 dice, ahora bien, hay diversidades de dones. Está hablando de dones por el Espíritu y es el mismo. Aquí está hablando del ministerio del Espíritu. ¿Ya? Repetimos 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora vamos al ministerio del Señor. 5. Y hay diversidad de ministerios. Aquí ya no dice Espíritu, sino dice, pero el Señor es el mismo. Habla del Hijo. Entonces, el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene sus ministerios. Habla del ministerio del Hijo. Ahora vamos del llamado del Padre, que es 6. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios dice, ya no dice Señor, pero Dios dice al Padre. Pero Dios que hace todas las cosas, que todos es el mismo. Aquí está del Espíritu, del Hijo y del Padre. Del Padre hace todas las operaciones que son muy importantes. Los levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes, ellos tienen más cargo, más alto. Ellos tienen ese derecho para bautizar, para presentar niños, para realizar matrimonios. Entonces, amados hermanos, ni el apóstol tiene derecho para bautizar. Por eso el apóstol Pablo dijo, Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Quiénes pueden bautizar? Los profetas. Los profetas sí pueden bautizar, pero no pueden casar. ¿Ves? Entonces, cuando hay un matrimonio, cuando se realiza un matrimonio, ahí tiene que estar presente el sacerdote, sumo sacerdote, y ahí tiene que estar el levita. Porque ellos es lo que tienen que estar ahí. Entonces, y ellos van a ver lo que va a escribir el nombre. El mismo Padre tiene que estar ahí presente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para casar. Solamente al altar tiene que presentarse los dos. Los testigos va a ser Dios. Pero como las iglesias, todos han copiado del mundo. El mundo pues tiene padrinos, tiene madrinas. El cristiano que hizo lo mismo copia. ¿Ves? Todo lo que es del mundo, por eso trajeron al evangelio. Alabanzas. Toda clase de alabanzas trajeron al evangelio. Y entonces por eso Dios, visión en Cristo, para poder enseñar con su grande amor. Para estos últimos tiempos Dios había guardado para poder enseñar. Para que no quemen el fuego extraño. ¿Sos hijos de quién quemaron fuego extraño? Que Dios no le habló, no le dijo nada, quemaron los incienso. ¿Los hijos de qué? A ver, hermanos. De Aarón, de Elí, de Aarón. A ver, ¿de quién?
Entonces ellos quemaron porque dice que Dios no le habló, pero ellos presentaron incienso, sin que diga Dios. Por eso todos los pastores, todos los ministros que están casando, que están bautizando, pero sin que Dios le dijo, están haciendo, quemando fuego extraño. Fuego extraño. ¿Y cuántos cristianos en el mundo están mal bautizados? Entonces, ¿qué evangelio se predica? ¿Qué evangelio se escucha ahora en esta tierra? El evangelio de letra. El evangelio torcido. El evangelio falso. No el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio que trajo Jesucristo era de poder. Por eso apóstol Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios. Entonces, si nosotros seguimos esas pisadas de Cristo, esas pisadas de los apóstoles, eso mismo tenemos que ver nosotros. Dice que con los primeros cristianos, con los apóstoles, con los profetas, había milagros, señales, prodigios, sanidades. Y eso tenemos que ver. Y si somos pastores reverendos, pero si no hay nada de eso, pues ¿dónde estamos? ¿Ves? Por eso muchos pastores no se dan cuenta. Se defienden con la Biblia, con la palabra. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Cuál de los apóstoles andaba solamente hablando la palabra sin hacer prodigios, milagros, señales, sin sanidades? Porque Dios, cuando llama a este tres ungido, llamado, escogido, Dios le da su poder. Cuando Dios te llama, te va a dar su poder para que puedas predicar su palabra con poder, con sanidad, con milagros, con liberaciones. Ese es. Entonces, todos los pastores que no tienen esto son falsos. Puede hablar mejor que nosotros, puede vestirse mejor que nosotros, pero si no tiene experiencia con Dios, si Dios no le dijo, está engañando. Por eso trajo mucha confusión a esta iglesia, a las iglesias en el mundo entero. Por eso los pastores dicen, la ropa no importa, el arete no importa, el perfume no importa. Como leyeron Mateo 28, dice, y predicad el evangelio a todas las naciones, y ellos esa palabra tomaron, ponieron al pecho, ve acá dice, vamos todos a predicar al mundo entero. No es así, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos diga, y no podemos hacer a nuestra manera. No podemos, gloria a Jesús, hacer sin dirección de Dios. A su nombre. Dale palmas glorioso a Jesucristo, aleluya. Entonces, primero, de estos tres ministerios, tenemos que conocer todos nosotros cuál de ellos nos llamó y con qué vamos a trabajar. Entonces, amados hermanos, Dios cuando te llama con llamado o con escogido, con ungido, Dios no te va a dar, pues, o sea que Dios no te va a mandar a predicar sin unción, sin sanidad o sin milagro o sin liberación. Dios te va a dar. Si no, ¿cómo vas a predicar? ¿Con qué testimonio? No vas a decirte como otros predicadores, la Biblia dice, Pablo dijo, apóstol Pedro dijo, tal fulano dijo, tal apóstol dijo. Pero ¿y con él qué es lo que está diciendo Dios? Estas escrituras quedan para nosotros como una huella, como un testimonio, porque los primeros cristianos se movieron por visión, por revelación, con sanidades, con milagros. Y todo está ahí.
Y nosotros tenemos que ver eso. Y si no hay eso, pues no estamos en el Evangelio. Por eso, ¿cuántas iglesias que son grandes denominaciones? No hay nada. No hay nada, no hay unción. Y muchas iglesias, pero ellos creen que se van a ir al cielo. Se van a ir para arriba. A su nombre. A su nombre. Dale palma gloriosa a Jesucristo. Ahora, entonces visión en Cristo. Dios nos ha llamado para poder entregar sus llamados. Cualquier pastor, cualquier hermano que puede llegar a visión en Cristo, le entregaremos sus llamados. ¿Qué llamado tiene? Y ese llamado, Dios no te va a llamar con un llamamiento que no te gusta. Ese nace del corazón. Está ahí. Pero algunos a veces desconocen. Por eso muchos pastores están desubicados. Hay muchos que están pastoreando, pero no son pastores. Hay muchos que están pastoras también, pero no son pastoras. A veces, por general, dicen, de un pastor su esposa ya le dicen pastora. De otro pastor también su esposa le dicen pastora. Pero será pastora, tendrá ese llamado. ¿Ves? No puedes decir pastora cualquier, o sea que tiene que tener ese llamado. Porque mi esposa es maestra. Y es una sierva. Siervo tampoco no es cualquiera. Siervo también tiene otro grado. No es cualquiera persona ser siervo o sierva. Es que sierva se dedica a Dios. Sirve a Dios. Y Él tiene que decirte, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. ¿Ves? A veces por natural a cualquier hermano le decimos, siervo, sierva, le decimos, saludamos, siervo, sierva, pero ¿será siervo? No, siervos son especiales. Siervas son especiales. A su nombre. Así es, amados hermanos. A su nombre. Entonces, Dios me ha mandado a este lugar para que ustedes van a prepararse de cero. Y Dios les va a enseñar en este día cómo se van a preparar. Y ustedes, primeramente, tienen que conocer sus llamados. Y van a empezar. En una ocasión, Señor me dijo que nosotros dice que tenemos que preparar, así como se preparan los profesionales en la tierra, para ser ingeniero, para ser doctor, para ser policías. Ellos se preparan, no se preparan 2, 3 semanas. Ellos se preparan 5 años, 4 años, 3 años. Así lo mismo dice que nosotros tenemos que preparar para empezar nuestro ministerio, para empezar nuestro llamado. Entonces primero tenemos que conocer. Entonces los que estudian en el mundo, primero se matriculan para ingeniero, para policía, no sé, para el doctor, para el abogado. Primero se matriculan. Entonces recién empieza a estudiar. Cuando estudia, tiene que hacer prueba. Cuando pasa la prueba, ahí recién va a terminar su estudio y va a trabajar. Así lo mismo es en el Evangelio. Primero conocer nuestros llamados, porque algunos de nosotros estamos llamados con 2 ministerios, algunos con 1, algunos con 3, algunos con 5, algunos hasta con más, así del Padre llama. Acuerdo nuestra capacidad. Acuerdo nuestra capacidad. Y entonces entrar ahí y preparar. A su nombre. Entonces ya cuando nosotros conocemos sus llamados, por ejemplo, pastor, pastora, ya conoce su llamado. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, visión en Cristo empezamos a enseñar. Pagar un precio de 40 días. 40 días, pero un día de agradecimiento más serían 41. Hacer un ayuno de 41 días.
por todo lo que hemos hecho mal en el mundo, los que han ido, los que han nacido en el mundo, los que sirvieron al mundo. Parcial, yo sé que van a hacer. Pero otros dicen facilito, cada quien sí ya puede hacer, a ver, que lo haga. A veces algo de facilito, ¿quién no va a hacer parciales? Pero a ver, hablan facilito, hasta ahora no lo hacen. ¿Tú crees que es facilito? No es facilito. Tiene que sacar un tiempo, más de un mes. ¿Ves? A su nombre. Entonces, por contristar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en ese ayuno pagar el precio. Pagar el precio. En ese ayuno, tú mismo vas a tener experiencia. ¿Qué experiencias vas a tener para que tú puedas enseñar? El 2, segundo ayuno. Otro 41 días. Para que usted pueda limpiar tu corazón. Porque nuestro corazón está contaminado. Las manchas, las arrugas. Ahora dice, ¿quién podrá eso? ¿Quién? ¿Quieren facilito nomás? Entonces, para empezar nuestro ministerio, otro 40 días. Nuestro Señor, para empezar su ministerio, siendo Dios, siendo santo, tenía que hacer 40 días de ayuno y oración. A su nombre. En esos ayunos, usted mismo vas a tener experiencia para nuestro ministerio. Para que puedan empezar. Trabajar en su ministerio. Para su pastorado, lo que llaman como pastor, empezar eso. Entonces, en ese preparatorio, ahí se van a preparar. Entonces, van a entrar en ese ayuno al instituto. El instituto se llama BAU. Biblia, ayuno, oración. ¿Es? El instituto BAU. Biblia, ayuno y oración. ¿Dónde se van a preparar? En el monte. ¿Ya? En el monte. O sea que usted puede escoger este lugar, o puede ir un poquito más arriba, o puedes escoger tu cuarto, encerrarte y buscar. Y ahí vas a encontrar tú. Y ahí se acercará Dios para que Él te enseñe. Y por tu búsqueda ahí conocerás cómo es el Señor. Cuando yo me encerré, Señor vino, me abrazó uno de mi costado, el mismo Señor. Y otra vez vino, frente a frente, nos abrazamos con el Señor. Entonces hay muchas cosas que ustedes van a tener, que Dios en esos ayunos, en ese preparatorio, se te llama como con sanidad, como pastor, y ahí te va a enseñar los dones que te da, cómo vas a ejercer, cómo vas a trabajar. En el sueño te va a mostrar. Y cuando tú vas a limpiar tu corazón, aún lo que no te acordaste de tus pecados pasados, y ahí Dios te va a poner. Este falta. Y ahí vas a decir, verdaderamente era cierto esto. A su nombre. ¿Ah? Eso es. Entonces ahí lo que vas a prepararte. Ahí muchas cosas Dios te entregará la unción, qué cosas más te dirá. O sea que acuerda, cada uno va a decirle. Le va a enseñarle. Instituto BAU. B-A-U. Biblia, ayuno, oración. Entonces en ese ayuno tiene que estar Biblia, ayuno y oración. ¿Ya? Entonces no tienen que ir a los seminarios, institutos bíblicos que hay preparatoria. No, ahí no te van a enseñar. Ahí más bien te va a torcer. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que prepararnos todos con Dios. Y Dios nos prepara mediante por los siervos, mediante por los profetas. Porque Dios ha preparado en esta tierra muchas profetas para poder enseñar. Maestros. ¿Ves? A su nombre. Entonces yo tengo ese llamado de maestro. Dios me llamó también como maestro para poder enseñar esto. ¿Para qué? Para que
no estén quemando fuego extraño, sino que todos van a empezar sus propios llamados a su nombre, para que puedan, gloria a Jesús, empezar su ministerio a su nombre. Dale palmas, glorioso Jesucristo, aleluya. Entonces, en este tiempo escuchamos. Yo sé que ustedes también escuchan por las redes o tal vez en real, otros pastores dicen, en este tiempo ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. ¿Me escuchan? En este tiempo ya no hay. ¿A dónde va a entrar ya? 12 apóstoles, listo. Profeta ya no hay, porque la palabra de Dios, hasta Juan nomás ha sido profetas. Ahora ya no hay. Si quieren bíblicamente, podemos mostrar en el Nuevo Testamento que hay profetas, hay levitas, hay sacerdotes. Así que ellos no leyeron, no entendieron. Ese ministerio sigue, el ministerio de apóstol sigue. Entonces su ministerio de apóstol sigue, el profeta sigue. Pero ahora, dentro de estos 5 ministerios, hay varias clases de maestros, varias clases de pastores, varias clases de evangelistas, en varias áreas diré, en varias áreas los profetas, los apóstoles. Pero estos no están escritos en la palabra de Dios. A su nombre. De uno nomás les voy a decir para que tengan conocimiento de evangelista. Hay 5 en 5 áreas evangelistas. Ya. Así como el profesor, podemos poner profesores, pero 5, podemos poner matemática, lenguaje, geografía, ciencia o inglés. 5, ¿no? 5 profesores, pero son distintos sus trabajos, pero son profesores, todos son profesores. Así lo mismo es evangelista. Evangelista, hay uno que es llamado para predicar por las plazas. Y ese va a nacer en el corazón. Te va a gustar predicar en las plazas. Evangelista por las plazas. 1. ¿Ah? Evangelista por las plazas. Y 2. Otro evangelista que está llamado para predicar casa por casa. Le gusta visitar casa por casa a este evangelista. Ese nace en el corazón, pero también es evangelista. ¿Ves? Y otro evangelista, el tercero, está solamente para ir a los cárceles. Ese le gusta en el corazón ir a los cárceles. Y si nace ese en su corazón, y también es evangelista. ¿Ves? Evangelista. Y otro evangelista está para poder predicar por los mercados, por las calles. ¿Cuánto van? 4, ¿no? Y otros evangelistas son de la congregación. Evangelistas para la congregación. O sea que donde que va a estar las congregantes. Ese evangelista no va a estar en la plaza, no va a estar en la calle, no va a estar en los cárceles, sino va a estar evangelista en la casa del Señor. Para que pueda evangelizar, porque tiene ese don, ese llamado, ese ministerio, a su nombre. ¿Ves? En 5 áreas, pero los 5 son evangelistas. ¿Ves? Entonces ese evangelista, amados hermanos, de las plazas que le gusta predicar, y el evangelista, amados hermanos, son usados con los señales. Con los señales. Y todos los ministerios de los 5 pastores, profetas, evangelistas, todos los 5 tienen que llevar la unción de sanidad. Todos. Algunos aún más, 2 llevan milagros, prodigios. Entonces podemos especificar, solamente las sanidades son varias clases de sanidades. Varias clases de milagros. Eso no está en la palabra de Dios. Pero nos faltaría tiempo para profundizar adentro. ¿Qué clase de milagros? ¿Qué clase? Entonces,
Dios da, por ejemplo, a otro pastor puede dar una sanidad, pero en otra área. Al otro también, al evangelista le da también sanidad, pero en otra área, pero también sanidades. Y así hay sanidad de varias clases. Hay milagros, varias clases, pero son milagros. Por ejemplo, Dios te da un milagro. Pero ese tu milagro no es para hacer todo, no trabajar en todo, no. Te puede dar un milagro para resucitar muertos. Solamente para eso va a ser el milagro en ti. Pero va a venir en silla de rueda, vas a orar, no va a pasar nada. Pero a otro Dios le da don de milagros para levantar lo que está en silla de rueda. Pero ya no le da para resucitar muertos. A otro Dios le da para multiplicar el dinero, milagro. ¿Quién se va a orar? En tu mano se va a multiplicar la plata, el dinero. Solamente para eso, para ese es milagro. Por eso son varias clases de milagros. Y entramos profundamente en el tiempo, no nos alcanza. Pero esto, ¿quién conoce? ¿Quién enseña? No hay, solamente en Visión en Cristo. En los videos tengo grabados. El que ve, ahí puede aprender todas estas enseñanzas. A su nombre. Dale palmas glorioso a Jesucristo, aleluya. Y entonces, estos ministerios del Hijo, los 5, entonces, amados hermanos, el Señor te va a llamar, el Hijo. Puede ser mediante por un sueño, puede ser mediante por una profecía, te va a llamar para el ministerio. Entonces, cuando tú eres pastor, profeta o pastor, entonces, o pastora, ya estás llamado por el Hijo, que es el Señor. Por la profecía también te puede llamar. Dice que tú eres pastor, Dios ya le comunica mediante, por la profecía, ¿no? Te entrega tu llamado, ¿no? Entonces te está llamando el Hijo. O sea que lo que somos llamados, con estos 5 ministerios, somos pues llamados por el Hijo. Llamados por el Hijo. Entonces, llamados del Padre, ya, el Padre, amados hermanos, llama con voz. Una voz llama. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo también, amados hermanos, tiene sus llamados y empieza a entregar los dones. Los dones, el Espíritu Santo es lo que sana. El Espíritu Santo es lo que hace milagros. El Espíritu Santo es lo que opera. El Espíritu Santo es lo que hace esa unción. A su nombre. Dale palmas gloriosas a Jesucristo, aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, cuando nosotros no nos preparamos, entonces, amados hermanos, a nuestra manera, pues vamos a predicar la palabra, sin unción. ¿Ves? Entonces tenemos que recibir la unción que nos corresponde. Entonces, cuando nosotros nos preparamos en estos ayunos, ahí es lo que vamos a recibir. Usted vas a recibir esa unción de tu ministerio. Y esos dones que Dios tiene para ti. Ahí vas a recibir la unción. Entonces esa unción va a fluir para todos, a su nombre. Entonces por eso los que bautizan, los que casan, tienen que recibir la unción. Yo recibí, amados hermanos, en Bolivia. Entonces, amados hermanos, y así tiene que recibir la unción. Entonces esa unción es lo que sana, lo que hace milagros, lo que multiplica dinero, lo que resucita muertos. Esa unción de milagros, unción de sanidades, pero todos son, es el mismo espíritu, pero todos son diferentes. Es el mismo espíritu, pero el otro son unción de sanidad, unción de milagros, unción de liberaciones, pero es el mismo espíritu. A su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Entonces, cuando usted te preparas, entonces te preparaste, así como los profesionales se prepararon para trabajar ellos, que reciben primero su carné, su título. Entonces ya tienen un derecho donde pueden trabajar, pueden presentar, pueden conseguir trabajo. Entonces así lo mismo también Dios.
con nosotros tenemos que preguntar, ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? ¿Dónde voy a servirte? ¿Qué voy a hacer? Y Él nos va a dirigir. Si Él dice aquí, aquí es. Por ejemplo, mi pueblo es Ayacucho, pero yo estoy en Pisco, donde que no es mi pueblo. Por el orden de Dios me quedé ahí, porque el Señor me dijo que me dio ahí la obra. Y ahí tengo que estar. Y donde que Dios nos diga, ahí tenemos que estar. Por más que tenemos casa, por más que tenemos hijos, por más que tenemos... Donde que Dios nos pone, y ahí tenemos que ir. Por la obediencia de Él. Porque Dios tiene algo mejor para nosotros en ese lugar. En ese nuestro llamado. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros ponemos obstáculos, mi hijo, mi casa, muy lejos? Entonces, amados hermanos, no vamos a llegar los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. No vamos a conseguir, no vamos a avanzar más. Por eso nosotros hay que hacer lo que Él diga, lo que Él está diciendo, hay que hacer lo que Él diga. ¿Para qué nos llamó? A su nombre, a su nombre. Dale palmas glorioso a Jesucristo, aleluya. Entonces, amados hermanos, por eso ustedes ya no van a quemar el fuego extraño, se van a preparar. Y cuando se van a preparar, en ese preparamiento ya Dios va a empezar a obrar. Si Dios le da sanidad, va a empezar la sanidad. Y ahora, lo que sana es el Espíritu Santo. Pero cómo nosotros llenamos ese poder, así como el celular. Cuando usted conectas al cable o a la luz, se carga la batería, está lleno. Pero después de un tiempo se baja. Así lo mismo es la unción. Cuando nosotros estamos en ayuno, en oración, y entonces leyendo su palabra, continuamente se va llenando ese espíritu. Esa unción que hay en nosotros va a fluir, va a ser. Y si nosotros estamos más continuamente en ayunos, en oraciones, y los enfermos rápido se van a restaurar porque la unción está ahí. A su nombre. Por eso, amados hermanos, ustedes tienen que ser manso y humilde. Humilde. No jactancioso, no vanaglorioso. Cuando Dios empieza a usar, ser humilde. Entonces cuanto más somos humildes, Dios nos va a usar. Pero todo lo que vemos, todo lo que hace, va a hacer Dios con nosotros. Y entonces vamos a exaltar al Rey, exaltar a Dios, a su nombre. Un testimonio. En una ocasión, yo llegué a una plaza y estaban cantidad de personas. Y en un asiento estaba sentado un varón. Y yo me acerco a su costado y me siento. Y empiezo a compartir la palabra. Y él era católico romano. Pues no, me dijo, yo soy católico romano hasta el hueso. Y cuando dice eso, sigo hablando de Dios. No se me duerman, hermanos. Y cuando estoy conversando, él me dice, hermano, me dice, desde que has llegado, mis ojos se han abierto, estoy viendo claro. Yo ya no miraba, estoy viendo claro. Y me llevó hasta, vamos a mi casa. Puso mi pasaje ese, que era católico romano hasta el hueso, me dijo. Me llevó a su casa. ¿Por qué? Porque su vista clareció. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Dios hizo eso, su vista. Llegamos a su casa, me dio los mangos, plata. Creyó en Dios. Creyó en Dios, a su nombre. Esa es la unción. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de su presencia, andamos con esa unción. El que es llamado con sanidades, con esa unción de sanidad va a andar. El que es llamado con milagros, con esa unción de milagros va a andar. A su nombre. Por eso cuando dice Pedro pasaba, la sombra pasaba
los enfermos eran sanados. La sombra. ¿Ves? En esa plaza yo no oré nada, solamente me senté, compartí. Ya Dios lo hizo. A su nombre. Otro testimonio. Yo estaba yendo de Nazca para Ica. Entonces, en mi frente hay una mujer sentada. Le comparto la palabra. Y me dice, yo era cristiano más antes, cristiana. Ya no voy a. Pero tengo un dolor acá en mi hombro. Tiempo ya no sé qué tengo. Duele demasiado. Del frente del asiento me está hablando. ¿Está escuchando, hermanos? Entonces yo le digo, hermana, ese dolor ya no lo tienes. Tócate. Y empieza a revisar. ¿Verdad? ¿Ya no hay nada? No, ya no me duele. Dile gracias a Dios. Dile gracias a Dios. A su nombre. Eso es lo que hace Dios. Por eso Dios quiere que ustedes se preparen. No en institutos bíblicos, no en seminarios. Porque eso es peor, ese es enemigo de Dios. Ese es lo que ha traído al evangelio abajo. Por eso los pastores no son usados de parte de Dios, los que han terminado sus teologías. Dios no le puede usar porque todos los teólogos son enemigos de Dios porque ellos han quebrantado la palabra. Ellos han traído al evangelio abajo. Engaño del evangelio. Engañaron. Hicieron creer pensando que ese es el evangelio. Por eso los cristianos en este tiempo que quieren escuchar el evangelio tienen que mirar siervos o siervas, pastores, ministros, pero que lleva esa unción. Si un ministro, si un pastor que diga yo soy siervo de Dios, si soy ministro de Dios, no lleva esa unción, ese poder, no es de Dios. Es un engaño. A su nombre. A su nombre. Dale palmas, glorioso Jesucristo, aleluya. Y entonces eso es lo que tienen que preparar. Ustedes mismos van a tener experiencia con Dios. A cada uno de ustedes Él mismo les va a enseñar sus dones, sus talentos, cómo van a trabajar. Pero para eso tiene que haber siempre un maestro. Yo estoy aquí. A veces, muchas veces los sueños se sueñan, pero no lo entienden. ¿Por qué me soñé esto? ¿Por qué me soñé? ¿No? Porque Dios enseña mediante por un sueño. Entonces, ¿cómo enseña? Para que puedan entender. En el sueño, cuando usted tal vez no sabes hablar en lengua, y en tu sueño estás hablando en lengua porque tú tienes ese don de lengua. Cuando usted en tu sueño estás orando enfermos, porque Dios te tiene una sanidad. Cuando usted estás haciendo milagros o resucitando muertos, porque Dios tiene don de milagros para usted. Y ese tiene, por eso Dios muestra esas cosas. Pero ¿cómo te va a dar? ¿Cómo te va a entregar? Cuando usted te preparas. Dios, ¿cuánto pide? Señor, ¿cuánto pide? ¿Cuánto ruega? Amados hermanos, para que nosotros nos preparemos, para que Él nos llene con ese poder. Dios quiere hacer ahorita poderes, milagros, señales tremendas quiere hacer en esta tierra. Pero sin embargo, pues nosotros no nos preparamos. ¿Cómo Dios nos va a dar al toque todas esas cosas si nosotros no nos hemos preparado? ¿Cómo nos va a confiar? Más bien el hombre apartado yendo a los institutos, seminarios bíblicos. ¿Cómo Dios le va a dar? Es sabiduría humana. Ese es un docto. A su nombre. Ese es lo que Dios quiere. Entonces cuando Dios mira desde los cielos, cuando una mujer, un hombre se ha apartado en ayunos de 40 días, en su cuarto está clamando noche y día, en las montañas, en los cerros, y eso va a ver, ahí está, este se va a predicar, a este voy a llenar, a este voy a dar don de milagros, a este voy a dar don de sanidad, ay, este sí. Entonces usted y nosotros tenemos que predicar con testimonios.
con lo que Dios hace en nuestra vida y lo que vemos, lo que Dios hace en otras personas. A su nombre, a su nombre. Dale palmas glorioso a Jesucristo, aleluya. Entonces para eso Dios ha establecido Visión en Cristo Internacional, para que pueda enderezar. En el mundo entero se han torcido el evangelio. Entre cristianos se están criticando, entre pastores se están contradiciendo, doctrinas y doctrinas, pero Dios nunca le enseñó. Podemos preguntar a todos los pastores que bautizan, ¿Dios le habrá enseñado que le bautice así? No, ellos copiaron de otros, porque vieron, copiaron, hacen lo que hace el otro. ¿Ves? Otros hasta en dones de sanidad. Por ejemplo, cuando a alguno Dios le da una unción, solamente usted levanta la mano y la unción va a la persona y empieza a hacer danzar. Y a otro va, lo hace así, empieza a danzar. Ese Dios tiene que darte. Pero ¿qué hacen al ver otros ministros, otros pastores? Yo también voy a hacer. Va a ser así. Y no pasa nada. Porque Dios no le dio eso, pues. Y que hacen como no se caen para atrás, no danzan nada, ya tienen que empujar. He visto, hay muchos que predican la palabra empujando. Te ponen la mano y te empujan para que te caigas. ¿No? Entonces Dios te va a preparar en el sueño, como dice su palabra. Ahí te va a preparar en qué área, qué vas a hacer, y para que hagas. En el sueño. Si es con milagros, ahí te va a enseñar los milagros. Lo que vas a hacer, cómo vas a orar, qué nombres vas a pronunciar, cómo. Y ahí en el sueño, a su nombre. Y eso te da, entonces ya el siguiente día ya no está, sino que cuando el Señor quiere, ya ahí va a ser. Ahí va a ser la obra. Prepararse, a su nombre. Dale palmas gloriosas a Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios.